al margen ya lo conocemos mucho de todas las presentaciones que hemos hecho, con sus antecedentes con los amigos de Japón, haciendo de las buenas, no de las malas, de las buenas, disecciones, mucosectomías, entender, calificar, ver las lesiones, y luego se lo llevó para su país, para el grupo hoy día de la Trinidad, la Clínica Trinidad. Y bueno, creo que hoy nada menos ni nada más, que es algo que nos quita el sueño a todo el mundo, sobre todo en los países que tenemos alta tasa de cáncer de colon, el ADT, que es uno de los indicadores emblemáticos para definir la calidad de la colonoscopía de una persona o de un grupo, y hacer benchmarking en el equipo. Y esto creo que es muy importante. Entonces, ¿cómo mejorar esa detección de adenoma detection rate, de tanto de colon como recto? Víctor, es todo tuyo. Muchas gracias de nuevo. Gracias por tus palabras, excelentes, doctor Luis Caro. Definitivamente, cuando se establecen alianzas en función de la afinidad profesional y personal, es difícil que se pueda romper. El día de hoy conversaremos entonces sobre cómo podemos hacer para mejorar la detección endoscópica de los adenomas de colon y recto. Es primera vez, creo yo, no es frecuente que se hable del ADR, de la detección de las lesiones premalignas de colon y recto en función de la tasa de incidencia de este tipo de enfermedad, ¿no? Fíjense que tenemos, por ejemplo, ¿por qué motivo la República Checa, para la época en que se hizo esta estadística, era la república que más personas, por lo menos para los hombres, nos arrojaba una incidencia de 34,6 por 100.000 habitantes, que ha sido una de las mayores incidencias a nivel mundial. Hungría 30, Nueva Zelanda 26, México, fíjense que bajo, 33. Entre los bajos también tenemos Albania, aunque es de Europa Oriental. Uh, Aquí tenemos también a Uruguay y a Argentina, que son uno de los países de América del Sur con una mayor incidencia de cáncer de colon y recto, prácticamente equiparándose a Estados Unidos y Europa. Y dentro de Europa, fíjense que uno de los países con mayor incidencia, nuevamente para nosotros los hombres, que siempre cargamos la peor en todas las enfermedades, es uno de los países de mayor incidencia de cáncer de colorectal, con prácticamente 45 por 100.000 habitantes. Todo esto es bastante, ¿no? ¿Qué ocurre en Venezuela, por ejemplo? Eh, Basándonos en la fuente, que es el Registro Central de Cáncer del Programa de Oncología del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, tenemos, por ejemplo, que por entidad federal el Distrito Capital se lleva la mayor incidencia con apenas 14,16, pero quizás tiene la explicación de que muchos pacientes hacen una doble facturación, por así decirlo, apuntándose en su sitio de origen y apuntándose también en el Distrito Federal. O sea que quizás por ese motivo no sea del todo estadísticamente cierto. Sin embargo, Venezuela tiene una incidencia global de 8,64 por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad de 4,38. Yo me imagino que en el futuro se harán ajustes sobre la tasa de incidencia de los adenomas colorectales en función también de la tasa de incidencia de cáncer. ¿Qué significa el ADR? El ADR es básicamente una palabra ya que tiene un copyright. Eso significa Adenoma Detection Rate, que es la tasa de detección de adenomas, que significa la medida de la calidad en colonoscopia. Usted toma todas aquellas colonoscopias con un adenoma, con un hallazgo de un adenoma en adelante, sobre el total de las colonoscopias realizadas por 100, entonces eso nos da un cociente, el cual muchas nos preguntamos cuánto es suficiente para considerar que estamos haciendo un buen trabajo los que realizamos colonoscopias. Por ejemplo, el profesor Douglas Rex, que es uno de los maestros que ha estandarizado muchos factores de calidad,
en colonoscopia, nos dice en un artículo por allá, por el año 2006, en Gastrointestinal Endoscopy, que para aquellos mayores de 50 años de edad asintomáticos, para los hombres por encima del 25% y para las mujeres por encima del 15%, debe ser evaluado, debe ser encontrado, porque si no, pudiera ocurrir que el endoscopista, que el colonoscopista no está haciendo las cosas bien por alguna razón. Tenemos un grupo inglés en donde se estudiaron los factores que afectan la tasa de detección de adenomas en un programa de cáncer a nivel nacional y se encontró, por ejemplo, unos hallazgos muy interesantes. Y en la revista Endoscopy en el 2014 se publica que aquellos mayores de 60 años, cuando se utilizaban los antiespasmódicos, el ADR subía a más del 30%. Entonces aquí ya comienzan a sacarse factores que pueden estar en relación con el aumento en el ADR. Entonces nos damos cuenta que hay factores que corresponden al paciente. Es decir, eh, yo vengo de un estrato social, socioeconómico que también se ha estudiado, alto, medio, bajo. La raza también se ha estudiado, sobre todo los antecedentes familiares y personales. Y hay factores que también vienen del procedimiento. Es muy probable que los más importantes, si nos dan a escoger entre estos dos, es lo que depende ya de nosotros, porque el paciente siempre lo vamos a tener enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una preparación de colon y una técnica endoscópica. Debemos llegar a ciego si llegamos o no. Tenemos una fase de retirada en la cual es la determinante en realidad del ADR. ¿Cuánto tiempo te demoras en retirar el colonoscopio y qué técnica utilizas a la hora de hacerlo? Si utilizas antiespasmódicos o no, en qué momento del día tú realizas el procedimiento, ya veremos de qué se trata esto, y qué tipo de experiencia tiene este colonoscopista. No es lo mismo un colonoscopista, un endoscopista con una experiencia adecuada, con una preparación adecuada, con una sedación adecuada, con uso de antiespasmódicos, a lo que pudiéramos llamar una colonoscopia de guerra, que es un residente asustado con un paciente mal preparado, mal sedado. Obviamente, todo esto va a tener impacto en lo que es el ADR. Entonces, preparación de colon y ADR. ¿Qué tenemos aquí? Hay un artículo ya publicado ya en el año 2010 que nos dice que se considera o se puede considerar una preparación inadecuada aquella incapacidad de ver un pólipo de más de 5 milímetros. ¿Por qué utilizan la medida de los 5 milímetros? Bueno, porque ya desde hace un tiempo atrás una de las razones es que el profesor Kudo y su equipo logran determinar que aquellos adenomas de menos de 5 milímetros es muy raro que en el tiempo puedan cambiar. Entonces, por eso se suscitó toda esta controversia sobre si vale la pena o no retirar los pólipos de más de 5 milímetros. Al fin y al cabo, el adenoma, ya sea pólipo o lesión no polipoide de más de 5 milímetros, es el que importa. Y entonces tenemos ya que una preparación es inadecuada cuando no podemos ver un adenoma de más de 5 milímetros. Esa fue la razón. ¿Qué perciben? ¿Cuáles son las barreras de percepción de los gastroenterólogos a una preparación precolonoscopia óptima? Eh, de este artículo se obtuvo unas cifras tan alarmantes como que la tercera parte de todas las colonoscopias están comprometidas por una preparación deficiente de colon, tanto así como el 30%. Esto hay que tomarlo en cuenta y seguir mejorando las técnicas de preparación. Entonces es muy importante entender, sobre todo quizás el profesional joven, para no buscar romper las metas y las metas que quizás son ficticias. El endoscopista debe evitar realizar procedimientos, salvo algunas excepciones, en un colon mal preparado, porque simplemente vas a perder el tiempo, vas a exponer al paciente al riesgo de la colonoscopia sin ningún tipo de beneficio a cambio.
Entonces, ¿qué significa otro factor más muy importante, lo que es la intubación secal? ¿Llegué a ciego o no llegué a ciego? La intubación secal obviamente está fuertemente asociada a una tasa de detección de adenomas bastante efectiva. Las lesiones proximales al punto de inserción no van a ser vistas. Causas de una exploración incompleta. Podemos tener una estenosis diverticular y está también en relación con una peor preparación. Estenosis malignas, el colonoscopio simplemente no logra llegar. Una mala preparación, no se reportan más lesiones en función de la colonoscopia en mejores condiciones. El tiempo de intubación secal. Hay artículos coreanos de Corea del Sur en donde se relaciona que también un tiempo corto de intubación secal está relacionado también con una mejor desinserción del tubo de endoscopia y con eso, con más tranquilidad, con un colon bien rectificado, con un paciente relajado porque no ha padecido de una mala técnica, es posiblemente el mejor paciente para lograr determinar un aumento en la tasa de detección de adenomas. Entonces, el tiempo de retirada del colonoscopio, ¿cuánto tiempo es suficiente? Se llevó a cabo un trabajo y se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2006, un trabajo también elaborado por ingleses, en donde nos dicen que cuando el tiempo pasa es igual o sobrepasa los 6 minutos, el ADR aumenta, pero esto es hablando de colonoscopistas expertos. Más bien en colonoscopistas con poca experiencia o poco número de colonoscopías, puede ser que más bien este ADR se venga abajo. Esto es lo que nos dice entonces este recuadro, que los médicos, los gastroenterólogos en formación requieren de un tiempo de más de 10 minutos a la hora de la retirada durante la colonoscopia. Obviamente estamos hablando, fíjense ustedes cómo cambian las cosas, más de 10 minutos y menos de 10 minutos, con tasas de detección que pueden llegar a ser estadísticamente significativas con una P menor de 0.001. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar en todo esto que estamos conversando? Hay factores asociados a la colonoscopia en la detección del adenoma en programas de cáncer nacionales, en donde se habla entonces ahorita de manera posiblemente más estandarizada que más de 10 minutos provee mayor detección de lesiones adenomatosas. Esto es por el mismo grupo inglés que hizo un trabajo mucho antes. En el 2014 logran otro tipo de conclusión, mayor de 10 minutos. Esto es decir, más de 10 minutos cuando no has conseguido nada. Obviamente, si tienes un colon lleno de patología, es muy probable que el tiempo ya sea considerado de otra manera. Entonces, forma de retirada, no solamente es el tiempo, ¿cómo lo hacemos? El doctor Douglas Rex, nuevamente, elabora unas normas y las publica en la revista Gastrointestinal Endoscopy en el año 2000, en donde se toman en consideración, en primer lugar, el examen de cada pliegue o válvula, la distensión o no distensión del colon, es decir, lo ideal para esto es contar con un equipo de CO2, porque con el CO2 tú logras distender adecuadamente el colon, puedes disolver todas estas flexuras, todo este tipo de válvulas, las puedes aplanar y lograr observar el colon en toda su longitud y puedes observarlo mejor sin causarle tanto dolor al paciente por la distensión con aire. Debemos recordar que el CO2 se absorbe 18 veces más rápido por la mucosa del colon y es expulsado vía pulmonar a diferencia del aire ambiente. Por supuesto, la limpieza. Entonces,
Cada uno de estos tres factores fue evaluado del 1 al 5 en cada segmento del colon para un máximo de 75 puntos. Entonces, por ejemplo, usted examinó los pliegues, usted está seguro de que su limpieza de colon era la adecuada y que tenías una distensión adecuada, puedes tener un alto rango de puntaje en tu evaluación de colon. Ahora, si no evaluaste los pliegues, si no viste detrás de los pliegues, si no succionaste el líquido que había remanente, señor, usted está haciendo malas colonoscopias y posiblemente no logres conseguir un buen ADR. Y esto fue relacionado de esta manera en este artículo que a su vez evaluó la regla que había ideado el doctor Douglas Rex. Entonces, ¿cuál es el mejor momento del día para el endoscopista? Bueno, este grupo, que eran un grupo alemán, dividen el día en AM y PM. Entonces, fíjense ustedes cómo esto fue estadísticamente significativo, el hecho de lograr entender que mientras más descansado esté el colonoscopista, mayor cantidad de adenomas va a lograr evaluar. Fíjense, por ejemplo, en la mañana. A las 8 de la mañana es el mejor momento, estoy fresco, estoy descansado, acabo de desayunar, en cambio al mediodía a las 12 estoy cansado, tengo calor, no he almorzado y no me siento tan bien, estoy agotado. Y este es el momento en que menos adenomas han logrado ser determinados. En horas de la tarde las cosas pueden variar un poquito, pero es aproximadamente similar, sobre todo hacia las horas más de la tarde. Entonces tenemos este tipo de factores en el ADR. Mayor ADR temprano al inicio de la jornada del endoscopista. Esto es el posible factor del agotamiento. Entonces, ¿qué hay con respecto a la experiencia? En unos guidelines elaborados por las asociaciones europeas de gastroenterología, publican en el año 2011 y se ponen a evaluar cuántas colonoscopias requiere un endoscopista para lograr obtener un mayor número de detección de ADR. Y fíjense que el número mágico estuvo colocado en las 300 colonoscopias. Por encima de las 300 colonoscopias vas a lograr conseguirte 1.2 veces más ADR que aquellas personas que están por debajo de esto. Entonces, obviamente, la experiencia sí cuenta. A veces era fácil imaginarse que sí, pero bueno, demuéstramelo. Ahí fue en donde estuvo la parte difícil y se logra mediante estos artículos que se están colocando. ¿Y qué hay con respecto a los antiespasmódicos? ¿Mejoran o no mejoran el ADR? Eh, eso fue un factor que de manera inicial no era sencillo de corroborar o comprobar, y hoy en día todavía muchos colegas, muchos endoscopistas, no le ven un grado importante de beneficio a utilizarla. Este grupo se consiguió que contenían más 1.6 veces más ADR que el grupo que no se utilizaba, sin embargo no les dio estadísticamente significativo. Esto continúa y el grupo de Lee Thomas se consigue que cuando se utiliza la geosina está en relación con un 30% por encima de diagnóstico adicional del ADR. Esto lo continuaremos viendo posteriormente. ¿Y qué tal sobre aquellos tipos de lesiones ultraplanas, por ejemplo, los adenomas aserrados? ¿Qué es mejor? ¿Será que acaso la luz blanca si continúa siendo el mejor de todos los métodos para levantar la bandera roja y decir aquí tenemos una lesión? ¿Qué tenemos acá? Bueno, aparentemente con luz blanca se detectaban menos lesiones adenomatosas aserradas que con NBI. Sin embargo, a la hora de las estadísticas, que las estadísticas no perdonan, no fue estadísticamente significativo. Luego, la luz blanca continúa siendo el mejor método para la primaria detección de la lesión al momento que la vemos. Lo que vayamos a hacer con ella ya depende de qué técnica hayas estado entrenado.
y eso lo veremos a continuación. Este tipo de colon de esta manera evaluado pudiera ser el sueño de cualquier colonoscopista, ¿no? Qué bonito ese colon, ¿no? Y este que tenemos también, bien, una preparación perfecta, bien inflado, bastante bien tubular. Sin embargo, la realidad no es esa, desafortunadamente. Acá vemos cuando la acción de la iosina o del antiespasmódico comienza a venirse abajo y comenzamos entonces a observar cómo el colon comienza su motricidad normal hasta que llegamos a este punto y obviamente cuando estamos trabajando de esta manera posiblemente no logremos ver cosas como estas que tenemos acá. Lo que yo hago es que coloco una ampolla de iosina en 10 cc de solución salina y la voy titulando, utilizo la cuarta parte en bolo para la intubación secal y posteriormente a medida que esto se vaya requiriendo la voy titulando a medida que voy saliendo. Y de esa manera entonces me las arreglo para no sobrepasarme con la dosis de iosina y al mismo tiempo el efecto beneficioso de detener la contractilidad normal. Esto se trataba básicamente de una lesión adenomatosa, esto se trató de un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Véanlo acá, la diferencia que podemos tener. Obviamente, para ver este tipo de cosas no vamos a requerir un antiespasmódico, ¿no? Lo vamos a ver en donde quiera que esté, pero mientras más plana sea la lesión, más difícil va a ser evaluarla de manera adecuada si el colon está contrayéndose. Fíjense, aquí tenemos el orificio apendicular. En estos momentos está bajo contracción. Véanse aquí la motricidad normal del colon. Y a este nivel vemos el ciego, vemos acá un montón de moco. Ese moco se va limpiando poco a poco. Y después que lo hicimos, colocamos índigo carmín y fíjense con lo que nos conseguimos. Conseguimos con una lesión inmensa a este nivel cuando anteriormente lo que veíamos era nada más que un poquito de moco. Todas estas cosas cuentan en lo que es el adenoma detection rate, tasa de detección de adenomas. Uh, Fíjense esta lesión que tenemos acá, una lesión completamente plana, es prácticamente un 2B, bastante difícil de visualizar. Sin embargo, cuando colocamos índigo carmín, fíjense ustedes la diferencia de lo que tenemos. Entonces, ya no es solamente la luz blanca, ¿no? La tenemos aquí con luz blanca. Esto es lo primero, obviamente. Nosotros no vamos a poner contraste ni vamos a utilizar la NBA o FAIS en un colon en donde tú no ves nada. ¿A qué le vas a aplicar las técnicas de realce de imagen? Que es el segundo punto después que logras ver la lesión sospechosa. Bueno, esta es una parte bastante práctica en donde se evalúan todos estos factores adecuados para lograr encontrar qué es lo mejor a la hora de buscar incrementar la detección de los adenomas. Hay localizaciones, sin embargo, que podemos llamar extremas. Por ejemplo, ubicación extrema es la unión rectoanal y el canal anal. Esto no solamente es complejo para la hora de la evaluación, sino que a la hora de la terapéutica hay un aumento, hay más sangramiento por los plexos venosos rectales, hay más dolor porque hay nervios sensoriales del epitelio escamoso por debajo de la línea dentada, que es esta que está aquí, que por definición es la transición, el epitelio transicional con el epitelio columnar. El campo visual por lo general en esta difícil área es más reducido porque estamos en proximidad con los esfínteres anales. Y el tipo de mucosa es básicamente una transición. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de encontrar dos tipos de lesiones desde el punto de vista de su origen epitelial. ¿Qué tipo de epitelio tenemos acá? Escamoso y varía hacia transicional y acá fundamentalmente columnar. Entonces, aquí entraríamos en un campo que haríamos lo que es la competencia, por así decirlo, y el trabajo mano a mano con el coloproctólogo. Entonces, este tipo de trabajo en este tipo de situación extrema fue tocado en intenso por primera vez en la Universidad de Hiroshima y fue publicado en el Gastrointestinal Endoscopy recién para el año 2012, en donde apenas evaluaron
una casuística poca, bastante escasa, en donde hablan de aproximadamente unos 66 años como edad media, y esto mayor más femeninos que masculinos en esta casuística. Lesiones fundamentalmente planas, 10 lesiones planas y 4 lesiones polipoideas. Estamos hablando entonces de un total de 14, o sea, 14 casos publicados por primera vez en la Universidad de Hiroshima, y consiguieron que, para comenzar, difícil la evaluación. Si no haces la retroversión en ampolla rectal, no vas a ver este tipo de lesiones, y posteriormente las complicaciones en esta área extrema son mucho mayores. Entonces, obviamente es muy importante la retroversión en el recto bajo para lograr evaluar la unión recto-anal y la línea y todo aquello que tú puedas ver al lado de la línea dentada. Acá vemos entonces la transición entre la parte de epitelio columnar y la parte de epitelio transicional escamoso, que es esto que está acá. Sin embargo, esto es la luz blanca. Hay métodos para visualizar mejor esta transición, porque es bastante importante saber en dónde se ubica la lesión. Si la ubicamos por acá, muy probablemente se trate de una lesión de tipo escamosa, por lo general. Pero si la conseguimos acá, ¿qué pudiéramos encontrar? También podemos encontrar lesiones escamosas, pero se aleja la posibilidad a medida que nos alejamos del epitelio transicional o de la línea dentada. Fíjense aquí con la magnificación del equipo 190 y más el NBI, cómo logramos ver perfectamente esta fase transicional. Esto es básicamente una papila anal. ¿Y qué tenemos acá? Esto es obviamente una retroflexión en canal anal, y fíjense, de no haberla realizado, esto nos lo hubiéramos pasado, y es en realidad una técnica bastante especializada para evaluar la unión recto-anal la que tenemos que emplear. Acá tenemos el NBI y fíjense cómo el epitelio adenomatoso toma poco lo que es la coloración verdosa que ocurre en recto bajo y en el resto del colon, y fíjense cómo lo vemos, de un color más bien amarronado, ¿no? Más bien marroncito. Véanlo acá, aquí tenemos entonces los canales, la microvasculatura subepitelial. Esto era una lesión adenomatosa, esto era un adenoma tubular. De no haber realizado esto, no lo hubiéramos observado. Fíjense, índigo carmín, esto ya es básicamente técnica endoscópica dirigida a la terapéutica. Fíjense, fíjense la diferencia que existe con el índigo carmín entre la parte transicional y los límites del adenoma. Esto es una de las posibilidades que podemos tener a la hora de realizar una intervención. Esto se punzó con una aguja de esclerosis, se colocó adrenalina 1 en 20.000, se elevó la lesión y se levantó y se resecó. Un adenoma tubular con displasia de bajo grado, afortunadamente. Hay unas conclusiones que pueden ser provisionales. Hay que evitar realizar procedimientos de pesquisa de adenomas de colon con preparación inadecuada. La experiencia en intubación secal, el tiempo de retirada mayor a los 10 minutos, con técnica adecuada, tiempo de inicio de los procedimientos al principio de la mañana o de la tarde son factores condicionantes del ADR, y todavía teníamos en debate para aquel momento el uso de la sedación, los antiespasmódicos y la retroversión en recto y ciego. Esto ya no es así. Sabemos que todos estos factores funcionan perfectamente. Y estamos llegando prácticamente al final de esta conversación. Por ejemplo, vamos a cerrar esto con el año 2019, el año pasado, donde el doctor Yasushi Sano, a quien tendremos el martes que viene hablando de técnicas de modificación de la banda óptica por el grupo de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, tenemos estos enunciados en donde
van del 1 al 10, fíjense que ya no solamente se habla de la luz blanca, sino que sigue luego, inmediatamente a continuación de la luz blanca. El uso antiespasmódico fue ampliamente validado, la adecuada preparación de colon, los endoscopios con realce pueden ayudar a seguir en la etapa inmediatamente posterior a la detección primaria y al igual que la cromoendoscopia, documentar bien los hallazgos endoscópicos. Todas estas conclusiones son en realidad muy valiosas. Fue realizada por un grupo, para variar, de la escuela japonesa. Está también el doctor Shinji Tanaka y otros especialistas altamente rankeados en la escuela japonesa. Y ya que estamos a nivel de la unión rectoanal, vamos a hablar de un bono, el bono compensatorio, pues si se pudiera hablar. Acá tenemos una retroversión en recto. Fíjense que tenemos con luz blanca, que es como siempre debe ser, algo raro que se viene inmediatamente por encima de la línea dentada, más bien aparentemente toma la línea dentada. ¿Y qué tenemos acá? Hacia este lado tenemos una lesión plana de aparentemente diseminación lateral, pero no sabemos hacia qué lado se va de la línea dentada, si se va hacia abajo o si se va hacia arriba, y para eso es extraordinariamente útil utilizar ambas metodologías, la evaluación en anteverso y la evaluación en retroverso, que fue la primera como logramos evaluarla. No la vimos de entrada, por supuesto. Y cuando utilizamos FICE, que es una técnica que modifica la banda óptica, ¿qué tenemos acá? Esto, si estuviéramos en esófago, diríamos que estos son los IPCL, ¿no? Sin embargo, no estamos en esófago, estamos en uno recto anal, pero aquí también hay epitelio escamoso. Luego, esto pudiera tratarse de una lesión tumoral, pero ya estaríamos pensando en otro tipo de lesión. Estaremos pensando en una lesión más bien de tipo escamosa. Fíjense con índigo carmín, cómo notamos que esto se viene hacia adelante y toma el canal anal. Acá lo vemos con mayor detalle. Acá vemos el índigo carmín cómo logra definir perfectamente los bordes de este tipo de lesión. Acá vemos ya la lesión en toda su extensión. Fíjense, por acá tenemos lo que es la parte de la línea dentada y fíjense acá cómo se extiende la lesión. Era difícil porque a veces se colocaba el colonoscopio justo arriba de la lesión y eso hay que también mantenerlo para que no se nos pasen este tipo de lesiones. Fíjense cuando se coloca el FICE con la magnificación, esto nos ayuda a entender que estamos evaluando una lesión fundamentalmente escamosa. Fíjense el aspecto del el patrón vascular. Cuando se utiliza la magnificación óptica, también vemos un patrón que parece más bien hojas de helecho. Acá vemos nuevamente cómo se distingue y finalmente entonces se decide llevar a cabo una resección mucosa de esta lesión, sobre todo porque la podíamos ver muy bien. Aquí hay que trabajar de una manera, en otra oportunidad hablaremos más en detalle porque no nos alcanza el tiempo para esto, pero ella está infiltrada la lesión con manitol y adrenalina. Fíjense como aquí ya vemos la burbuja en la parte baja del recto y parte del canal anal. Hay que colocar la aguja en el canal anal, para eso una buena sedación es indispensable. Se toma entonces una mayor infiltración y se toma con grado de polipectomía, como lo estamos viendo acá. Se utiliza corriente de corte para producir menos efecto que pueda causar dolor posteriormente al paciente. Acá tenemos la lesión resecada. Quizás el tamaño no era lo más importante, pero sí lo más importante era aprender a manejar este tipo de lesiones en esta área. Acá tenemos el área denudada de lesión y esto terminó siendo una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado asociada a condiloma acuminado. ¿Está bien lo que estamos haciendo o no está bien lo que estamos haciendo? Esta lesión se resecó en el año 2016. En el año 2015, para variar nuevamente, de la Universidad de Hiroshima, ya habían reportado las dos primeras disección
submucosales en lesiones escamosas y lesiones tipo carcinoma escamoso precoz del canal anal. Fíjense que esta lesión, esta paciente y este otro que está aquí también tienen el mismo tipo de patrón vascular aberrante como el que vimos nosotros en la primera imagen. Fíjense cómo se resecó todo esto. Ellos utilizan también, aparte de índigo, también utilizan Lugol y ayuda mejor a evaluar las áreas de más con displasia de más alto grado. Esta área que vemos acá básicamente es un conglomerado hemorroideario y acá vemos algo que parecen unos helechos. La paciente sangraba mucho, tenía más de 2 años sangrando, no era precisamente por esta lesión que estamos viendo por acá. Fíjense cuando se utilizan los métodos de alteración de la banda óptica, fíjense la forma como tiene el patrón vascular de disponerse a través de este tipo de lesiones. Fíjense entonces de dónde a dónde se trataba la lesión. Era una lesión que sangraba mucho. Yo dije, yo como que no me meto con esto porque voy a poner a esta señora a sangrar de manera masiva y la envié entonces a la gente de coloproctología, quienes se encargaron de la lesión. Acá tenemos entonces, se tomó una muestra muy superficial para asegurarnos que no estuviésemos, para asegurarnos, finalmente convencer a los coloproctólogos de que el caso se trataba de una lesión condilomatosa y tenemos ahí un condiloma acuminado, todavía no había producido lesión neoplásica. Esta otra paciente de 53 años, fíjense esta lesión, si no hacemos la retroversión no la vamos a ver. Acá vemos entonces la lesión, fíjense que era múltiple. Aquí tenemos entonces el cambio de epitelio, aquí tenemos el epitelio escamoso y aquí tenemos varias lesiones planas, igual que todo esto que tenemos por acá. Este tipo de lesión se fue trabajando con paciencia, se utilizó entonces un acercamiento con alta definición y con FAIS. Acá tenemos el patrón vascular de lo que pudiera ser entonces una lesión con una neoplasia intraepitelial anal. Se decidió ofrecerle a la paciente la opción endoscópica, la paciente estuvo de acuerdo. Acá tenemos entonces el área denudada después de la resección parcelaria. Fíjense esta área cómo queda. Se le dice al paciente que puede sangrar por un poquito más de tiempo. El paciente se va, evoluciona satisfactoriamente cerca de la clínica, el contacto telefónico. Fíjense lo que nos reporta el patólogo, lesión plana escamosa y también lesión plana escamosa, ambas neoplasia intraepitelial anal de alto grado, pero con bordes de recesión anal y rectal libre de lesión. Bueno, esto fue un bono que les traje porque básicamente estamos en un área muy cercana a los adenomas y bueno, básicamente es gran parte de lo que les traía. Muchas gracias a todos y bueno, creo que podemos comentar algunas cosas si así lo desean. Muchas gracias, Víctor. Realmente muy linda. No solamente linda la presentación, sino que vas despertando algunas ideas interesantes. Yo me acuerdo haber iniciado con mis años mozos, que era prácticamente, era una, era una Pero eso fue hace nada, Luis. era una condición hacerles estudios cuando incluso utilizamos diazepam todavía, ni siquiera propofol o alguna cosa así, diazepam y buscapina o iosina, como mencionaste, y después nos daba un trabajo para sacarle el aire, porque también veníamos con la escuela japonesa que había que distender bien, para mirar bien, evitando obviamente el barotrauma de ciego, pero había que mirar, y era tremendo. Hoy día con el CO2, la verdad que es todo mucho más sencillo y fácil. Ahora, mi pregunta es, ¿usás iosina, si buscapina, antiespasmódico de manera rutinario o en aquellos colones donde vos ves que está muy arrugado, que parece un bandoneón, un acordeón, los pliegues? Mira, desde hace 15 años utilizo rutinariamente los antiespasmódicos. Y de la siguiente manera, como lo había comentado, una ampolla de buscapina
simple, sin antiinflamatorios, no esteroideos, así, sin analgesia, pues, y la mitad o la cuarta parte en bolo para cortar los espasmos. A veces se llega un poco más rápido de esta manera, y el resto lo voy titulando a medida que voy retirándome, a medida que voy viendo que el colon se despierta, que la motricidad se reinicia. Esa es una de las formas como yo lo vengo utilizando, y la verdad me ha ido muy bien. Perfecto. Sí, en general, como nosotros decimos, ¿no? Tanto el aire como la aspiración, ambas dos cosas es un poco lo temerario de los fellows o los beginners, porque o insuflan mucho, bueno, ya con CO2 es menos, o se la pasan aspirando, y a veces lo que contamos nosotros, no aspirar tan vehementemente a la mucosa, porque empiezan después a despertar a los plexos de Meissner y Auerbach, y entonces ahí se empieza a generar más el movimiento, ¿no? Cuando uno está en plena retirada. Pero bueno, si tú tienes esa experiencia, es bueno comentar la experiencia de cada sitio, ¿no? Está muy bueno.